Pastoreo extensivo es una redundancia, puesto que el pastoreo no puede ser intensivo, solo puede ser extensivo. El resto es ganadería. El pastoreo careo conlleva estar al aire libre y guiar al rebaño hacia los lugares donde mejor comen o pastan, ramonean o florean. Consiste en pastar a la vez que el rebaño se va desplazando en una dirección determinada. El pastoreo consiste en dar cada día un careo apropiado a las ovejas o cabras y en función de las condiciones climáticas que haya en ese momento y del estado de la vegetación. Es importante evitar que se dirijan hacia pasos peligrosos o difíciles donde el rebaño puede quedar cortado sin salida o atropellado, dañado. Hay infinitud de carreteras. Para eso emitimos la voz, los silbidos, que tenemos al rebaño acostumbrado a esos sonidos y que retrocede y gira y vaya donde nosotros queramos. A veces eso no funciona y tenemos que usar al perro carea, al perro pastor, y si está bien adiestrado, pues evita largos paseos al pastor, largos desplazamientos. El pastoreo es una acción plástica que depende de las peculiaridades locales concretas de cada lugar, pues como la orografía, el clima, la vegetación, el régimen de propiedad donde pastes, la estación del año, las formas de manejo tradicionalistas o las innovaciones que introduzca el autor de lo que está haciendo, el pastor o pastora. Y además hay que añadir una cosa: en muchos lugares, en casi todas las montañas, suelen ser los pastores los que tienen las claves que abren los espacios. Son los conocedores más exhaustivos del territorio, ¿no? Del medio, porque lo patean diariamente. Quiero ahora deciros una serie de palabras para que veamos cómo nos hemos separado del mundo rural donde nuestros bisabuelos vivían. Vais a ver que cuando hable no vais a entender la mayoría de términos, a lo mejor sí, porque os ha interesado el tema, pero en general la gente que nos hemos criado en la ciudad, estas palabras que voy a hablar ahora no nos suenan de nada y son importantísimas para describir la acción diaria del pastoreo. Dice, se trata de elegir bien el momento y el lugar, ya sea dejar a las cabras o las ovejas en un fresco hierbín, o pastar en un cerbunal, o en un cerrillar, o por un prado de diente, o por un erial, o estar en un estibadero, o en un campo donde abunde la mielga, o ir a antiguos panares, o pasar despacio por el majoral y rápido por el lastonar, donde abunda la rompebarrigas, o tal vez irse a escamondar los fraginales, o ir a un bardal, o a un boadar comunal, llevarlas a un lagar o landar en flor, o llevarlas a dormir a la huerta porque el vecino necesita sirrio, o dejarlas que duerman en la majada, o separar un almiar y dejarlas tranquilas sin más, o dejarlas en el tenao bien organizado con cletas y teleras, o comiendo esparceta en el pesebre, o subirlas a las tascas, brañas o borreguiles. Es decir, cuando os digo que hay que ir a los riscos a meter el bucardo en una veta, pues claramente hablamos otro idioma. Bueno, pues todo esto es importantísimo, es el vocabulario que permite a los pastores explicar su labor diaria. Dice Jaime Izquierdo, que es un señor que está vivo, que es asturiano, que ha escrito un libro precioso que se llama Marqueses, funcionarios políticos y pastores, 100 años de desencuentro, que cuenta cómo en el Parque Nacional de los Picos de Europa han sido expulsados los pastores por acción estatal. Dice que las cabritas y las corderas recién nacidas son entrenadas por sus madres y conducidas por la mano del pastor, siguiendo unos itinerarios predeterminados para que conozcan y fijen en su memoria el territorio. Imitando a sus madres desarrollan estrategias familiares de refugio, aprenden a compasar sus recorridos a las estaciones y pronto entenderán cuándo llega el momento de subir a puerto y cuándo toca bajar. Los ganados acumulan y despliegan información con la que gestionan el territorio y el pastor se convierte así en el director de la orquesta. Me gusta cómo lo describe Jaime Izquierdo y está bien explicado.
Hay un arte detrás de todo esto que además conlleva un aprendizaje largo y muy costoso. Hay otro pastor, además de nosotros, que ha escrito muchas cosas preciosas, que se llama James Rebanks, que es un pastor inglés del norte de Inglaterra, que ha escrito La vida del pastor, que os recomiendo que la leáis, que dice: los días buenos ni me doy cuenta. Los días malos el reloj resuena haciendo tic-tac con fuerza en mi cabeza. No hay opción. Algún animal puede morirse porque tú no te molestaste en hacer algo. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que el esfuerzo es parte de la vida del pastor y el vínculo espiritual que crea con sus animales le lleva a moverse diariamente. La labor que desempeñamos está bien explicada en esto que escribo yo, que dice: zonas de canchales en pendientes y con mucha piedra suelta pueden romper las patas o lesionar gravemente a tus animales. Sitios altos entre las peñas con hierba fresca donde los animales pueden quedar gravemente enriscados. Tormentas con rayos en ocasiones fulminantes y truenos ensordecedores que las espantan. Temporales agotadores, nieblas peligrosas que lo confunden todo. Nevadas intensas e inesperadas, escasez de pasto estival o invernal y largos rastreos en pos de las extraviadas donde la memoria y la intuición juegan un papel clave. Luego existen los ataques del lobo, los perros cimarrones, el oso o las monterías con manadas de perros en otoño e invierno, que son muy peligrosas porque pueden generar una gran cantidad de abortos o animales caídos. Luego están los perros de los turistas que enloquecen al ver al rebaño acostumbrados al parque urbano y a la correa. Y luego, por supuesto, están los peligrosos zarzales y los escaramujos rajaubres. Las carreteras saturadas de cagaprisas. Están los sembrados, los huertos y los jardines apetitosos en los que hay que evitar que entre el rebaño. Están los momentos de cruzar un río en el que se pone a prueba el vínculo que tiene el pastor con sus animales. Luego hay que estar ojo a visor cada vez más ante las bandadas de buitres que en pleno sesteo atacan a las que están dando a luz o a las crías más pequeñitas. Luego hay muchas raposas osadas con las que hay que estar pendiente. Luego hay que prestar mucha observación sanitaria a cada miembro del rebaño y organizar su correspondiente prevención. Y si hace falta, lanzarse veloz a la acción directa. Hay que estar atento a las mastitis, que son las infecciones de las ubres, que las hay visibles, pero las hay invisibles, que hay que tener mucha intuición y mucha experiencia. Luego hay que vigilar a la mosca del gusano barrenador en verano, que es terrible e impacta mucho y hace mucho daño a los animales. Pero sobre todo hay que concentrar la mente en soportar la fatiga que se acumula. Nuestra labor es una labor fatigosa, enormemente fatigosa. No era así antes, porque el pastoreo no era una labor especializada. Por ejemplo, aquí en Aragüés del Puerto, los rebaños han sido comunales, sobre todo de cabras, y cada cabra, cada pareja de cabras, cada familia tenía 2 o 3 cabras, dormían en cada casa. Pero a la mañana, generalmente rotativamente, le tocaba cada vez a un vecino, llamaba y sacaba a todas las cabras que se unían juntas y salían a pastar. Y a la noche, cada cabra sabía a qué casa ir y así cada familia las ordeñaba y tenía leche fresca, ¿no?, con la que poder hacer quesos, etc. Pero hoy, como necesitamos especializarnos porque necesitamos vender algo en el mercado con lo que ganarnos la vida, pues tenemos que especializarnos en ser pastores. Y esto conlleva, como digo, una fatiga muy fuerte. No tenemos fines de semana, no tenemos vacaciones, no tenemos descanso ninguno. Pero aún así tiene otras cosas muy, muy bonitas y muy positivas y que engrandecen. Hay que mirar siempre dónde se pone el pie en esto del pastoreo, por lo menos en sitios de montaña. Y hay que involucrarse en el estudio de las plantas y sus ciclos. Hay que examinar el cielo y siempre estar con el parte meteorológico
ahí. Cuando se trata de cortar y anificar la hierba hay que correr. Y en muchos momentos hay que aguantar el vértigo que te puede surgir. Por ejemplo, cuando estás sacando a una cabrita que se ha quedado atrapada en una peña. Y luego, últimamente, noto en otros pastores con los que hablo y cabreros que hay que resistir como se pueda el avasallamiento de las masas turísticas motorizadas y muy quejicas, que si no les gustan los excrementos de los animales, que si no les gustan los mastines protectores sueltos, que si no les gustan los cencerros, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en el pueblo de al lado, los que vienen los fines de semana han conseguido que las campanas de la iglesia ya no suenen porque les molestan. Y me parece un error. Luego, ante las enfermedades de imprevisto que surgen en el pastoreo, por ejemplo la tuberculosis, pues uno ha de soportar la frustración y la incertidumbre que supone eso y resistir el dolor del sacrificio de tus animales. Por ejemplo, la tuberculosis te la puede transmitir un simple tejón, un simple jabalí que pase por allí. Y hay que estar fuertes. Luego también tiene otras vertientes, como es la transtermitancia o la transhumancia, que hay que preparar bien. Y luego hay que estar atento a que no te caiga la noche encima. Y muchas otras cosas que no me voy a extender. Hay aquí un pastor en un pueblo de al lado que se llama Ansó, que dice: lo bonito del pastoreo y lo bueno del pastoreo es la falta de rutina. Ningún día es igual. También el ver que no está perdido algo que forma parte de la identidad de un pueblo y de estos territorios. Yo pienso que el pastoreo extensivo no es, como dicen algunos, una labor poco cualificante o centrada en hacer el tonto con el palo en el monte y los animales, puesto que creo que depende de la personalidad del pastor. Creo que la individualidad es muy importante y el esfuerzo, la voluntad, el libre albedrío, cómo lo utilice cada persona, pues hace diferentes formas de hacer cualquier tarea, ¿no? Una de las razones por las que el pastoreo extensivo está desapareciendo es porque la gente ya no quiere vivir teniendo que esforzarse física y mentalmente demasiado. El pastoreo extensivo exige mucho esfuerzo mental y mucho esfuerzo físico. La buena prensa que hoy tiene lo descansado, que tiene el ocio, que tiene el placer, lo paradisiaco, el reposo, el goce, invitan a la bulia, a la apatía, a la desidia, invitan a lo pasivo, a lo indolente, a lo perezoso, y no estimula a dedicarse al pastoreo extensivo. Por eso está de capa caída y tenemos una edad media, los pastores y pastoras, de más de 65 años. Imaginaros si está a punto de desaparecer. El pastoreo extensivo vive una situación parecida al lince ibérico. Es una especie en peligro de extinción. Hay mucho relato bucólico en torno al pastoreo, mucho relato idílico, pero no mucho relato sobre qué es la realidad de todo esto. ¿Por qué? Porque los relatos generalmente se crean en la ciudad, en lo urbano. Del acierto en tomar decisiones correctas va a depender el estado general del rebaño e incluso la propia vida de tus animales. Tengo un amigo que es cabrero y quesero en los montes de Santa María del Tietar, allí en la cara sur de los montes de Gredos, que dice que el pastoreo es una labor de atletas, que es un tipo de agonística o ciencia del combate, desde el orto hasta el ocaso, de lunes a lunes y de enero a enero. Yo no puedo estar más que de acuerdo con él. Y además reflexionábamos juntos de que no es lo mismo desde el alba hasta el crepúsculo que de sol a sol, porque del alba hasta el crepúsculo es mucho más. El primero, es decir, desde el alba hasta el crepúsculo son 2 horas más que el segundo, puesto que entre el alba y la salida del sol media 1 hora y entre la puesta del sol y la noche media otra hora más.
Hay una frase que para mí inspira mucho el pastoreo, que es de Simone Weil, una filósofa francesa que vino aquí a combatir en la guerra civil y se integró en la columna Durruti, del anarquista Durruti, y luego murió porque se puso enferma en la Segunda Guerra Mundial, y yo creo que se puso enferma por exceso de ascetismo, pero que decía una frase que para mí inspira el pastoreo, que dice: mi pereza, a la que a veces llamo cansancio, debido a mi inclinación a la mentira, me resulta una seria traba. Repito, dice: mi pereza, a la que a veces llamo cansancio debido a mi inclinación a la mentira, me resulta una seria traba. Yo me identifico con esta frase y con toda la profundidad que conlleva y cómo para mí define el pastoreo extensivo. Continúo diciendo que tampoco es muy popular en nuestra actual cultura capitalista del consumo inmediato, de los viajes relámpago y del hiperdesplazamiento, sentir atracción por un compromiso sólido, por un compromiso duradero o por un compromiso intenso. El compromiso que requiere el pastoreo extensivo, la responsabilidad permanente que reclama y el enraizamiento al que obliga, no son valores en auge en esta sociedad del miedo. Nuestra natalidad es una de las cosas que demuestran lo que estoy diciendo. Hace poco leí que el 70% de las mujeres que viven bajo el Estado español, menores de 35 años, no tienen hijos. Son cifras increíbles y alarmantes. El pastoreo extensivo es exigente. Demanda una rápida toma de decisiones, una y otra vez, una detrás de otra, taca, 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 sin parar, hasta que te llega el día de que te echas a la tumba. Debido a que ningún pastoreo es igual a otro por orografía, clima, animales, etc., se encuentra muy alejado de los trabajos en que lo único que se debe hacer es cumplir las órdenes o seguir el manual. Y por esto es incómodo y poco atractivo para nuestra época. Precisa mucha agilidad en la toma de decisiones, mucha determinación, mucha rapidez. Pastoreo extensivo es lo que Goethe, el poeta alemán, entiende por vivir. Dice Goethe: vivir exige un laborioso trabajo, un meticuloso cuidado, un esfuerzo tenso y angustiante. El sufrimiento es un sentimiento que siempre está al acecho en el pastoreo. La enfermedad o la muerte de un compañero, un amigo al que has visto nacer, al que has visto crecer, al que has visto reproducirse, vivir y morir. Duele mucho y no se puede explicar con palabras. Esto no cuadra con las ilusiones progresistas de ataraxia o cero altibajos emocionales que busca la burguesía. Hoy se dictamina que amemos la analgésica, lo que yo llamo la analgésica esclavitud política. Esto hace al pastoreo extensivo un anacronismo, algo improcedente. Al igual que pasa con el tema de la muerte, le pasa al pastoreo extensivo. Hoy es un tabú, un anatema. Hay otras razones por las que la gente no quiere dedicarse al pastoreo extensivo. Esta es la cultura según mi criterio, esta es la cultura de la pulcritud y la higienización que irradia las ciudades. Paradójicamente, siendo estos lugares los ciudades más infectos, más venenosos, más contaminados del planeta, son las ciudades. Esta visión esta cultura de la pulcritud hace que las labores agrícolas sean vistas como indignas y sucias. El mundo profundamente visual o audiovisual en el que vivimos es un mundo a base de imágenes, inoloro, sin sabor, sin tacto, brillante como el plástico, falso como Judas. La cultura urbana es como si la vida fuera de juguete, aparente pero falsa. Un pastor que ya he mentado, que se llama James Revanks, dice: prefiero que mis hijos vean sangre y sepan que es real a que tengan una relación infantiloide con el campo y con la comida. Todo empaquetado en plástico y todo el mundo haciendo como que aquello nunca ha estado vivo. Aquí todas las cosas y todo el mundo terminan en algún momento cubierto de mierda y de mucosidades. Es parte de la vida en una granja. Aprendes a aceptar que a veces acabarás salpicado de mierda o de babas o de placenta o de mocos, que olerás como tus animales. Siempre puedes saber cómo de ajeno a nuestro mundo es alguien
que viene a verte por el nivel de terror que le produce el estiércol. Me hizo mucha gracia estas palabras de James Rebank y por eso os las quería relatar. Del mismo modo, una sociedad, ahora os digo yo, una sociedad como la actual en la que lo inmediato, lo rápido, lo quiero ahora, lo instantáneo, lo acelerado, una sociedad que exige tomates en enero y que el tren de alta velocidad llegue a todos los rincones, no puede sentirse atraída por una labor como el pastoreo extensivo, que requiere altas dosis de paciencia, de calma, de lentitud. Para poneros un ejemplo con el que yo creo que vais a alucinar, dice, una cabrita tarda en ser gestada 5 meses. Cuando cumpla 18 meses, podrá ser preñada. La industria lo hace a los 6 por la presión económica. Luego estará 5 gestando. Cuando nazca su retoño tendrá que criarlo como mínimo 1 mes y medio. La industria también, añado, se salta esta parte fundamental enchufándoles leche en polvo con amamantadoras automáticas. Entonces, una vez pasados estos 29 meses y medio, 2 años y medio, podrá ser ordeñada y se podrá crear un queso que tardará varios meses en curarse. Nos pondremos pues en casi 3 años hasta tener un queso curado de calidad desde que nació la cabrita. Si hacemos un parto por año, que es lo conveniente, pues estamos en un mundo muy diferente a la rapidez que exige lo urbano o el pensamiento urbano. Nuestra sociedad de la velocidad es absolutamente incompatible con los ritmos de la naturaleza que exige el pastoreo extensivo. Por eso el Estado está invirtiendo mucho en investigación para el forzamiento de estos ciclos y explotar más y mejor al animal. La ovinotecnia o la caprinotecnia universitarias son auténticas ciencias de la extralimitación, del abuso. Son ciencias de la explotación, del atropello, del exceso, de la exageración, del maltrato, del propasarse, del excederse, del forzamiento, del desmandarse, del ensañamiento, del negocio empresarial mondo y lirondo al fin y al cabo. Son la caprinotecnia y la vinotecnia monstruosas técnicas diseñadas para crear Auschwitz hipermodernos, maquinizados y quimicizados, eficientes, pero extremadamente infernales. Con esto quiero decir que el pastoreo extensivo es la alternativa que tenemos al alcance de la mano para combatir de la forma más eficaz la industria intensiva de confinamiento permanente que es hoy la producción de carne. Sobre todo aquí en Huesca y la provincia hermana Lérida, que tenemos aquí, la producción de cerdos para exportar a China está desarrollándose a un ritmo vertiginoso, porque así lo fomentan los poderes del Estado, porque cada kilo de carne que se exporta a China, el Estado se lleva un dinero, y así puede pagar a su enorme ejército de funcionarios y de sobornados, de mercenarios que tiene a su servicio. Por otro lado, añadir también que la distinta personalidad de cada animal y cómo les enseñamos a respetar los límites que imponemos requiere un mar de paciencia. Si abandonas la paciencia y dejas que emerja la ira o la cólera, no darás pie con bola en el trato con los animales. Eso es una enseñanza que la experiencia te demuestra. Se ha de ser severo con los animales a través de la moderación, la dulzura y el cariño. Esa es mi opinión. Solo hay grandeza en esta senda con nuestros hermanos los animales. El contacto físico contundente, no niego que es necesario para la domesticación de muchos animales, por ejemplo los burros. Pero la violencia con ellos es absolutamente estúpida, ineficaz e inmoral. Además, está emparentada con el otro tipo de violencia que aplica la industrial, pues el confinamiento intensivo, permanente, lo requiere. Otro asunto por lo que la gente no se dedica al pastoreo extensivo y porque esto no está de moda, ni lo va a estar, es porque requiere un esfuerzo considerable. El pastoreo extensivo
como ya he dicho antes, acarrea periódicamente agudos estados de fatiga. Cuando se juntan la crónica falta de sueño con un amontonamiento de problemas e imprevistos, puede dar lugar a que el pastor estalle en arrebatos de hostilidad, en irritabilidad o irascibilidad contra cosas, animales o personas circunstantes. Es posible que el cansancio y el agotamiento le pongan a uno cara de gárgola, ¿no?, y le haga soltar maldiciones y palabras duras. Esto no se debe permitir en uno mismo que le pase de ninguna manera. Es un signo de inmadurez e infradesarrollo personal. Estos vicios que pueden dañar a nuestros seres queridos se deben fustigar en uno mismo sin contemplaciones. Estos males deben ser reservados solo para los opresores, para los tiranos o para los explotadores, nunca para nuestros iguales o para las cabras y ovejas, que son los animales más humildes de la tierra. Y así lo pienso yo. Es importante regir la vida por la milenaria ética sodalicia, que consiste en la diferenciación entre el trato entre los iguales y el trato a los dominadores. Al igual se le debe perdonar las ofensas, cosa que a los dominadores no. Porque si a los iguales no se les perdonan las ofensas, no se puede construir una comunidad de amor. En cambio, a los dominadores se les debe combatir incansablemente, pues son los máximos enemigos del amor. Para terminar, diré que la alegría es un deber de alta significación y en nuestra mano está el cumplirlo. El pastoreo extensivo se debe hacer con alegría, se debe hacer con pasión y con amor. El pastoreo y la ganadería no son lo mismo, aunque se puedan usar como sinónimos. No deja de ser cierto que la ganadería, a diferencia del pastoreo, estaría más asociada al negocio, a ganar, a lo industrial intensivo, al productivismo estatista, urbanita y militar. Y por supuesto al estruendo del motor. La ganadería está ligada a esas cosas. En cambio, el pastoreo está ligado a otras cosas. La ganadería, en el diccionario de sinónimos, podemos encontrar que es equivalente, ganadero, es equivalente a potentado, terrateniente, hacendero o latifundista. La palabra ganadero sugiere propiedad privada de la tierra y lógica empresarial. En cambio, pastoreo, según un pastor llamado Jesús Egúrcegui, dice: al pastor no le interesa criar al rebaño, le interesa criar el rebaño a su manera, sin mirar al día el ingreso. Esto es ser pastor, lo otro es ser ganadero o explota ovejas. Es innegable que la llamada caprinotecnia y la ovinotecnia universitaria están inspiradas en la filosofía estatal y empresarial del máximo beneficio económico y productivo sin ninguna cortapisas moral. La bioética universitaria está constreñida por el Estado y el capital que la financian, obviamente. Mientras se fomenta la técnica desnortada rumbo al confinamiento inmoral de los animales, se intenta tapar lo que Jaime Izquierdo cuenta para estas décadas atrás sobre los pastores. Dice que la persecución a los pastores y a los aldeanos por parte del Estado ha rayado lo enfermizo. Dice: si alguien piensa que la inquina del Estado contra los pastores forma parte del pasado remoto, se equivoca rotundamente. Jaime Izquierdo, ya hemos comentado, que es el autor de un libro muy bueno que se llama Marqueses, Funcionarios, Pastores, 100 años de problemas entre ellos, que relata cómo los pastores han sido expulsados del Parque Nacional de los Picos de Europa. El baserritarra Xavi, del caserío Aristizábal, explica muy bien, a través del lenguaje y de los diferentes idiomas, qué es el pastoreo. Dice: haciendo uso de la palabra pastoreo en euskera, en francés, en inglés y en castellano,
Los deberes del pastor están insertos en estas 4 lenguas. Dice Xavi, el ser humano ha de cuidar, artzain, zain es cuidar, debe elevar, élever en francés, elever, debe guiar, shepherd, pert en inglés, y debe alimentar, pastoreo. El pastor no debe o no tiene derecho a depredar o explotar las ovejas. No debe mirar si puede, sino si se debe. No si puede, sino si se debe. Hay que añadir otra cosa, que el pastoreo está intrínsecamente unido al comunal. Es más, hoy sobrevive los pequeños rebaños donde el pastor es propietario de ellos, solamente y en los lugares donde hay comunal. Tal vez haya cesión, en algunos donde haya cesión de tierras, pero sobre todo en los lugares donde hay comunal. Esta vinculación al comunal lo condena, pero a la vez lo proyecta hacia el futuro, porque es una manera de gestionar el monte muy positiva. Desde la ciudad se piensa que el pastoreo genera zonas desarboladas y que las cabras atacan a los árboles, pero no es así la verdad. Aquí en la Jacetania tenemos al difunto Pedro Montserrat, que es un botánico muy famoso, una persona que ha defendido siempre el pastoreo y que viene a decir que el pastoreo aumenta la biodiversidad, por lo que él ha llamado la paradoja del pastoreo. Cuanto más comen en un lugar los animales, más fomentan aquellas plantas que comen y que más les gustan. Y que parece paradójico, pero así es. Entonces, si no se pastorea un monte, 2 o 3 especies arbustivas se adueñan de todo el espacio. Pero en cambio, si hay ramoneadores, si hay animales como ciervos, corzos, jabalís, animales domésticos como cabras y ovejas, vacas, caballos, abren el espacio en el monte y permiten que haya muchísima más biodiversidad. Por eso decir hoy pastoreo es decir biodiversidad, es decir, aumento del número de microelementos, de sustancias, de bichos, de animales. Relatar simplemente la enormidad de tipos de escarabajo que hay relacionados con los excrementos de las cabras ya es corroborar todo esto. Pero se nos ha enseñado que el pastoreo es el que lleva a la erosión de las tierras, el que deforesta, sobre todo para tapar la realidad de quién ha sido el verdadero responsable de la deforestación de nuestra península ibérica, que ha sido el ejército español. Incluso caen en estas mentiras gente tan interesante como Carlos Taibo. En su último libro Colapso, que escribió en 2016, viene a decir que el pastoreo extensivo es el culpable de la erosión y la pérdida de biodiversidad. Bien, no sé a qué territorio se refiere, pero en la península ibérica eso no ha sido así. La península ibérica ha sido la desamortización civil de Madoz, que empieza en 1853 y acaba en 1926, la que lleva a cabo la deforestación más trágica, más intensa y más catastrófica que ha vivido nuestra península ibérica. Y va acompañada de deforestación para hacer carbón vegetal, para fundir cañones, armamentos, árboles del bosque alto para fabricación de barcos, la cerealización para alimentar a los ejércitos y a las ciudades que iban aumentando, la tala del bosque como materia prima para vender y sacar dinero. Es decir, la puesta en valor. Desamortización quiere decir sacar de las manos muertas y meterlas en el mercado, activar la tierra en el mercado. Eso significa desamortización. Y para ocultar esto, nunca mejor dicho, usaron al chivo expiatorio de las cabras para que se llevara
la responsabilidad de los platos rotos. Pero no ha sido así, el responsable ha sido el Estado y el desarrollo del capitalismo que éste ha dirigido y ha creado, ha llevado. Entonces, comprendiendo esto, empezamos en otra etapa de la comprensión y de la forma de hacer en nuestra península ibérica. Y ahora deberíamos poner a los rebaños, a las cabras, a las ovejas, a las vacas y a los caballos y a las yeguas, otra vez de nuevo los montes, otra vez trabajando con ellos y gestionando desde lo local y no desde el centralismo la gestión de estos rebaños en el monte. Y tenemos mucho trabajo que hacer y os invito a todos los que estáis escuchando a que nos dediquemos a ello porque todos tenemos algo que decir en este asunto.